Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este nuevo espacio titulado Crónicas del Pechocho, un espacio para discutir acerca de temas diversos. Mi nombre es Olsichel, Selma Álvarez y Gustavo Arteaga. Y el tema que nos tiene hoy día aquí es los mochis, la ciudad más inteligente según la IA. Nos pregunta. Ni tantito. Primero vamos aclarando qué es una ciudad inteligente, ¿no? O sea, para nosotros, ¿qué es una ciudad inteligente? A ver, acá el caballero. Bueno, para mí una ciudad inteligente es una ciudad que toma decisiones informadas, ¿no? Con cultura de datos y la decisión más óptima posible. Eso es para mí es una ciudad. ¿La Donita? Para mí creo que es también coincide con la toma de decisiones, pero en la cotidianidad. Es decir, día a día, qué hacer, a dónde ir, qué podemos consumir incluso desde nuestra casa, pero de una manera más allá de las redes sociales, es decir, con tecnología y datos que están a la mano de la ciudad como tal. De hecho, pues sí, o sea, creo que si lo buscamos ahí en cualquier IA, la ciudad inteligente se define precisamente como la que usa la tecnología para mejorar la calidad de vida. Y una manera bien simple de mejorar la calidad, bueno, no simple, pero una manera de mejorar la vida es tomando mejores decisiones. Claro, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, que cuando no tomamos buenas decisiones, se vuelven problemas. Imagínense eso a nivel ciudad, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? ¿Hay algo importante que decidir en la ciudad? No, vamos a corazón, a cómo va, ¿no? Inteligencia, ¿no? Y aquí entra este proceso de adopción, ¿no? México generalmente entra tarde al uso de las tecnologías. Todavía mucho en el sector empresarial, ahorita que hablabas de patrones de consumo, ¿no? El sector empresarial que pues es con feeling, ¿no? Se habla mucho del feeling, la mentalidad de tiburón. Exacto, se habla mucho de esta vibra de no, tiene mentalidad de tiburón. Oye, cabrón, pero todo eso hay una disciplina de datos detrás que te puede dar también ese tipo de resultados productivos e inteligentes. Pues con las tecnologías el uso de esos datos se extendió a muchos campos más allá que el simplemente llevar una contabilidad de algo, sino que pues nos llevó ya a la posibilidad de predecir comportamientos, de observar tendencias. O sea, ya nada más es acumular datos para saber si son muchos o poquitos. Y quizá en las ciudades, ahorita muchas ciudades están haciendo explotación de ese tipo de información, tanto desde el nivel del gobierno como desde el nivel de las empresas privadas o cualquier sector. Yo creo que en las ciudades más avanzadas en este momento están haciendo uso de esas tecnologías para poder explotar la data. ¿Tú qué piensas, Dulce? No sé. Sí, creo que la tecnología y los datos es algo que define totalmente a una ciudad inteligente, y sin duda los mochis todavía tienen muy largo camino que recorrer respecto a ello. Y no solo los mochis, creo que es algo de todo el país, de todo México e incluso de América Latina en general, pues, con algunas excepciones. Hay excepciones, pero igual no nos importa, estamos con Pues, no, pero sí es cierto. Por ejemplo, ahorita tú, por ejemplo, cotidianamente, ¿dónde ves que se usan esas tecnologías en esta ciudad? O sea, en los mochis, ¿dónde vemos que usamos esas tecnologías? ¿Tecnologías como cuáles? De datos. Es que lo que planteo más que nada va para el sentido de que pues utilizamos datos, utilizamos aplicaciones y todo, pero ¿quién desarrolló esas aplicaciones? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen los datos? O sea, no están generados en su mayoría localmente ni desarrollados localmente. Okay. Por ejemplo, platicando con un amigo hace poco, surgió esta pregunta de si México, en realidad, ¿qué aplicaciones desarrolla para que sean como alternativa a las que utilizamos gringas, ¿no? Okay. Como todas las redes sociales. Por ejemplo, tenemos ¿qué hay? Ajá. ¿Qué show? Por ejemplo, sería un qué show, ¿no? ¿Qué show? El video del ingenio sería... Como un tipo, esta plataforma que pues ya se utiliza como el medio de comunicación principal de la ciudad, que es Tenisfreak. Pues sí. Pero no es arrojado en una sistema. Yo creo que las dos preguntas son importantes. O sea, ¿de quién es la tecnología? Es una pregunta bien importante que podemos hablar ahorita a qué nos lleva. Pero también creo que es importante en qué usamos los datos. Porque, por ejemplo, a mí se hace que
cuando lanzamos la pregunta original de si somos una ciudad inteligente, pues alguien diría, no, pues sí hay apps, o sea, sí puedes descargar una app y si la usas, pero a mí se me hace que en la ciudad usamos aplicaciones o la información que usamos la tomamos para decisiones muy básicas o para fines muy básicos, como por ejemplo el tomar un Uber, ¿no? Que se me hace un ABC, o el ordenar comida, o por ejemplo en las empresas, el chatbot, ¿no? Que te contesta ahí la monita que, hola, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? Y al final te dice, déjale paso a alguien. A la gente. Déjale paso a un humano, ¿no? Sí. Pero creo que desde ese punto de vista, y considerando la pregunta con la que empezamos, Mochis no es una ciudad inteligente, pero somos consumidores pasivos de tecnología, ¿no? O sea, si quisiéramos dar ese brinco a decir ciudad inteligente, creo que tendríamos que ser más activos en el uso, pero en la producción de tecnología, que es de preguntarnos de quiénes son las tecnologías, ¿no? Sí, porque ahí hay un sesgo implícito, ¿no? Porque dices tú, dijimos, pedir comida, ya sabemos qué aplicaciones son. Pedir un viaje, ya sabemos qué aplicaciones son. Entonces, está el sesgo porque pues, una ciudad pues, no nada más depende de esos modos privados de transporte, ¿no? Pues también está el transporte público, pero como ese no genera data en tiempo real y no sabes si en el momento te conviene más porque el camión viene 2 cuadras salirte y te sale en 10 pesos el mes de 40, hay un sesgo porque estamos retrasados en esa producción de data. Sí. Entonces, tú sabes, te vas a la segura, la aplicación que sabes que está en línea 24/7, que en automático pues, tiene un servicio detrás, que no te va a fallar, pero, pues, y la otra parte, o sea, la otra parte de la otra data de aquí, o en el caso también de las aplicaciones de comida. También hay un sesgo porque te cobran una comisión muy alta, o sea, sale mucho más caro pedir por esa aplicación que moverte e ir personalmente a algo que quizás te queda a filo de viaje, pues algo cerca. Y ahorita que dices del sesgo de la aplicación y de cómo estamos limitados en el acceso a la tecnología, aunque no parezca, ahorita que dijiste de las de comida, yo sé que por fuera de las aplicaciones de comida, los repartidores se han organizado en grupos de WhatsApp. O sea, no podemos desarrollar una tecnología. Sí, ¿de qué show? Sería mejor escuchar en no, de qué show. pero a lo que voy, o sea, como no se puede acceder a un software que haga tantas cosas, agarran la herramienta más básica que es la de qué show. Agarran la de qué show y se acomodan ahí de una manera análoga, pues, o sea, usan una herramienta digital, pero al final el cómo se distribuye la carga de trabajo y eso es análoga, pues, o sea, ¿quién responde primero? Sí, en lugar de ir para adelante, es como que... Pero también es algo muy mexicano, ¿no? Lamentablemente. No, pero... Sí, en el mexicano creo que está implícito ese tema de que eso exhibe las limitantes que tenemos respecto al acceso a la tecnología de manera real. Y ahí creo que entra la otra pregunta de Dulce, de quiénes son las tecnologías, ¿no? O sea, realmente nosotros no tenemos acceso a la tecnología en el sentido más allá de usuarios. O sea, pocas veces somos desarrolladores del software. Supongamos que mañana nos pasa como Venezuela, ¿no? De que nos ponen un bloqueo y un embargo, ¿no? Y de puro coraje el vato naranja de allá nos dice, y les voy a quitar las aplicaciones, ¿no? Y nosotros, ¿cuáles usamos? No tenemos un show. No tenemos un show, claro que no. No tenemos un te llevo la comida o un chuber ni nada. Un chuber, nada. Pues la segunda semana de octubre que se cayó esa muy famosa app para viajes privados, como se cayó la más utilizada, la competencia tenía precios elevadísimos por el tema de la tarifa dinámica. Y nunca sabes si el camión va a pasar ya o ya pasó o en una hora. Entonces, ¿cómo te mueves? ¿Cómo vas a tus trabajos, a tus centros de estudio? Es muy complicado, al menos aquí en la ciudad. Depender de una aplicación a ese nivel sí asusta un poco, yo creo. O sea, y el asunto es ese, dependemos de esas aplicaciones. Sí podríamos partir de que somos una ciudad inteligente, pero no, yo creo que eso vuelve a exhibir que no lo somos, pues porque al final no tenemos un sustituto ni siquiera dentro de la gama comercial, nada más nos enfocamos a uno o dos que usamos, que son las más obvias. Y creo que ahí también se exhibe un poquito el cómo todavía la tecnología, si bien sí la consumimos, no somos del todo unos usuarios tan ávidos en el uso de la tecnología, ¿no? Ahorita decías algo de la tarifa dinámica. La tarifa dinámica tiene por detrás una ingeniería pues, muy interesante, ¿no? Que
se calcula en automático, en tiempo real, con el input de un montón de usuarios, la demanda, la oferta, cuántos conductores disponibles. En este caso le metieron otro dato que fue, oye, pues ahorita no hay competencia, ¿no? Pues vas con tarifas bien altas, pero te permiten tomar decisiones al momento. Entonces todos los días va a estar esa demanda de, oye, necesito saber qué me conviene más. Si me conviene más irme a pie, si me conviene más pedir un taxi de aplicación, o si ya viene el camión aquí a 2 cuadras, pues falta esa data local. Y fíjate, ahorita que dices eso de la certeza, güey, ahí a mí también me brinca el tema de la transparencia de los datos, güey. Porque también cuando somos vulnerables, como dice Dulce, en el tema de los datos, que no es nuestra la tecnología, nadie te dice que los datos que te ocultan, ¿cómo los compruebas? ¿O qué te da la veracidad que son? Que la tarifa justa es esa. O que no te dice que en algún momento se pueden poner de acuerdo para caerse o para simular ciertas fallas, ¿no? Y eso, por ejemplo, Ciudad de México ha avanzado mucho en eso. Las plataformas que trabajan en Ciudad de México están obligadas a dar datos abiertos. En el caso de Sinaloa, no sé si la ley, creo que sí lo contempla la ley de movilidad en el caso de las aplicaciones, pero si según yo sí lo contempla. Pero en México sí te dan como que un mapa de, oye, pues esta es la ruta más transitada. No sé si un mapa, pero lo que sí sé es que en Ciudad de México es data abierta. O sea, ciertas personas, por ejemplo, para estudios y eso, puedes acceder a los datos de movilidad, a los datos de viajes y demás, obviamente con sus restricciones para el tema de discrecionalidad o esa privacidad. Pero sí puedes acceder a los datos para entender las dinámicas de movilidad. En el caso de Sinaloa, según yo sí está contemplado en la ley de movilidad, pero sin embargo no hay ningún repositorio donde puedas consultar los datos de Didi, de Uber, ¿no? Y eso si lo llevas a otras áreas, porque por ejemplo ahorita no estamos hablando del transporte, pero esa es otra parte importante para que los datos sean accesibles, que la data sea abierta. Y eso es un concepto muy, muy interesante, porque aquí no sé si la audiencia ya haya escuchado el término datos abiertos. ¿Con quién hablan? Pero estamos rompiendo la cuarta pared, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la universidad ahorita es una de mis metas profesionales que los chavos comprendan que hay mucha data disponible y cómo la pueden ellos, pues pueden jugar con ellos para encontrar ciertas conclusiones, para combinarla con otros indicadores, para tratar de aplicar en un problema específico, sea profesional, sea cotidiano, porque hay un gran desconocimiento, que hay muchos portales con datos abiertos, estadísticos, tablas, espaciales, y que pueden salir cosas muy padres. Pero, de hecho, y pues sí, te sirve para nerdear, ¿no? Pero a mí se hace que si bien hay mucho dato abierto, ahí yo creo que nos pone en escala de mochis, y voy a volver a mochis, porque ¿cuánta data hay de mochis? O sea, ¿cuántos datos realmente podemos encontrar de los mochis fuera de lo que a lo mejor el INEGI te puede ofrecer? Es decir, no sé, o sea, tendría los datos estos de las plataformas de comida y autos, ¿las podemos consultar en algún lado como para hacer su explotación? ¿No? O sea, o datos climáticos precisos de la ciudad. Mercadonero, ¿no? Entonces yo creo que sí, si los mochis en algún momento quiere empezar a hablar de ciudades inteligentes, esas son cosas que tendríamos que estar abordando, o sea, el desarrollo del software, la apertura de datos y lo más básico, la generación del dato. Es correcto. ¿No? Porque también, o sea, pues de nada te sirve tener todo con Wi-Fi y que se conecta y que descargas y que la app de esto, si al final no tienes un dato que alimentas, ¿no? O si estás enfocándote en el dato incorrecto. Porque como es algo tan costoso, y lo platicamos muchas veces en clase, ¿no? A ver, si tuvieras que analizar un solo indicador, ¿cuál es el que te da más data en función de lo que quieres obtener? Sí, escoge uno, porque es caro, ¿no? Entonces, sí, la ciudad genera sí o sí mucha data, todos los días. ¿Dónde queda? Se captura, se vuela, quién la tiene, ¿qué se hace con esa data? ¿Qué se hace? Pero de entregar, si se captura y se ordena. Y yo creo que eso nos lleva a una cuestión que es muy importante, que sí es que en el tema de los datos, tenemos como un nivel de alfabetización de los datos. O sea, me refiero a que si tenemos una como... cultura de datos. Cultura, me ha hecho que usar la palabra cultura de, pero sí. Okay. No, sí, cultura de datos, pues.
de que si estamos habituados a generar datos, a guardarlos, ni siquiera revisarlos. Ahorita hablamos de las aplicaciones de comidas y eso. Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Le meten al chatbot. Ok. Pero ¿cuántas veces a lo mejor hacen la explotación de sus verdaderos datos, ¿no? De qué venden, cada cuánto lo venden, en qué meses se venden. Si es estacional, exacto. Si es estacional, si no lo es, su cliente de dónde viene, a dónde va, ¿no? ¿Dónde están sus proveedores? Lo platicamos antes de empezar aquí el video, que había empresas grandes que lo hacen y las pequeñas, pues, ¿será una práctica común o no? No, claro que no es común. No es común, pero también porque es caro. Y también hay mucha charlatanería en este tema de la tecnología, donde te ofrecen algo, o sea, una tecnología que sí es buena, pero que es incompatible con el nivel o la escala de los comercios, ¿no? O por ejemplo, lo que a mí me ha tocado ver en el ámbito profesional, güey, es que te ofrecen la aplicación, pero al final, güey, cuando ya te la ven, te dicen, es que esta te va a hacer todo de fregada. Ya te la venden, ¿no? Y, oye, pero ¿cómo se le hace para que haga eso? No, es que le tienes que meter el dato. Tienes que generar tu... Tienes que generar el dato, ¿no? Y ahí es como dices, salen los charlatanes, ¿no? Sí, claro, de esta temática. Tú preguntabas, ¿no? Que si era común en las empresas de mochi. Yo creo que no es común. Y aquí también llega... cara dulce de que no está muy de acuerdo. Sí, sí. A ver, sí. Pues es que sí, con el tema del dato en las empresas, sí es algo que quizá en nuestra cotidianidad no tenemos muy presente porque pues hay los empresarios ahí a ellos, ¿no? Pero creo que como clientes incluso lo vemos cuando vamos a un restaurante y nos dan el menú en QR, ¿no? Así como que, escanearlo, pero no te dicen nada más, nada, no tienen propuestas respecto a sus estadísticas, algo así. Y de hecho sí es cierto porque lo notas. ¿Cuántas veces no ha pasado? Porque ya tengo varios ejemplos muy frescos aquí de lugares que cuando recién abren, la comida buenísima y vas al año, híjole. Entonces ahí, pues sí, podrá tener el QR, la tecnología, pero no tuvo la toma de decisiones inteligentes para darse cuenta de que su operación o su producto iba decayendo, y son lugares que cerraron al cabo de un año y medio. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones no está informada en datos. Tan simple como, oiga, pues, si me deja aquí su opinión de la comida y vas a monitorear más o menos, oye, pues mi calidad como que viene bajando y coincide que cambié de chef en ese mes. O sea, fíjate cómo ya empiezas con recolección de una data tan simple que ni siquiera tienes que hacer una aplicación, simplemente pues, una tarjetita, esa anónima, táchale ahí y la captura en una tabla. O sea, y lo puedes enlazar con, a ver, ¿qué pasó hace 3 meses que yo empecé a notar que bajó la puntuación de la gente en mi comida? Y pues ya puedes tomar una decisión para corregir eso. Y ahí lo que decías hace rato, güey, de eso de que el empresario se guía más por el feeling, güey, ¿no? Que sí, o sea, al final el feeling del empresario, güey, de alguna manera es un pinche proceso donde identificas una serie de datos, güey, y dice, pero es subjetivo, o sea, es subjetivo y depende mucho de la experiencia de la persona. Pero a lo que voy con eso, güey, es que al final los datos nos dan la posibilidad de todos tener ese feeling, güey, ¿no? O sea, de dedicarle. Y ahí otra vez se plantea el reto, güey, pero ¿y los datos, güey, de la ciudad, no? O sea, y eso nos lleva a que si quisiéramos ser, o sea, si le tiramos a hacer esta ciudad inteligente, güey, parte también del ejercicio es que tengamos esta hábito, güey, de generar información, güey. Creo que desperdiciamos muchos datos, güey. Sí, yo soy de la gente que desperdiciamos un chingo de datos, o sea. Yo digo que también entra mucho sobre el tema de familiarizarse con los datos, porque luego aplicamos la de, es que está aquí en mi mente sabe, y tenerlos, y tenerlos ya como presente, ver el dato real, ya nos da otra dimensión de las cosas, y es más fácil tomar decisiones respecto a ellas. Algo que a mí en lo personal me gusta mucho en el tema de datos es esta función de Google Fotos, que pues si tienes activa el tema de que los metadatos de las fotos, que me suena eso, esté la localización de donde tomaste la foto. Google Fotos te hace un mapa de calor de dónde tomas más fotos. Explícale a la gente qué es metadato. El metadato es la información demasiado técnica de la información. Es el dato del dato. El dato del dato. Sí. Y puede ser de todo, ¿no? Especificaciones del lente, dónde tomaste la foto, qué tanta luz le entró, cosas de esas.
Y esta función del mapa de calor de Google Fotos pues es así, son mapas que concentran como los colores más fuertes donde más fotos tomas. Y pues en lo personal, sí me entretengo mucho viendo así como que, mira, voy mucho para acá y voy mucho para acá. Fíjate, yo creo que así como dices con Google y otras aplicaciones que son más sociales, creo que son una buena como entrada al datos. Lo que decías ahorita se me hace interesante familiarizarnos con la data. Yo creo que a veces también ahorita, por ejemplo, dijiste el metadato, ¿no? Como que suena ciencia de cohetes. Pero no, o sea, yo creo que es importante que en lo cotidiano nos familiaricemos más con la información y con que es aprovechable la información, no que es un rollo de estadística y de archivo. Que claro. O sea, que le veas una utilidad así práctica, de, pues mira, a partir de que empecé a tal cosa, pues me ha ido mejor así algo mínimo, algo cotidiano, ¿no? Sí, porque te dicen dato y te imaginas a lo mejor que son archivos, güey. Sí. Como hackeando el Pentágono, así. Ándale, no, güey, pero no, o sea, al final de todas maneras, día a día usamos, o sea, sí hacemos cierto uso de los datos, pero no los estamos explotando. Y regalamos datos. Y me lleva otra vez al tema de la soberanía. O sea, al final, por ejemplo, nosotros le regalamos un chingo de datos a todas las aplicaciones que son comerciales, ¿no? Como lo que decías de Google ahorita, de ahí. Y ellos sí le sacan provecho. O sea, es más probable que Amazon sepa que se consumen mochis y cuáles son nuestros gustos y cuándo tenemos ventas altas y bajas que las mismas tiendas de aquí de la ciudad, ¿no? O sea, y creo que ahí nos lleva también a que es bien importante que la ciudad, o sea, en un tema estratégico, incluso más estratégico que rescatar el ingenio, que volvernos a... Con el ingenio no te metas, por favor. Después vamos a tener un tema de eso, ¿no? Tenemos pendientes. Estén atentos a esa discusión también. No, pero por ejemplo, una vez nos platicamos que aún me tiene como muy metido esta idea de que hoy es que nuestro siguiente paso es la agroindustria y la chingada y guau, ¿no? Y enlatar cosas, pues ya hay latas, ¿no? Pero creo hacer que un chamoy de camarón. Sí, un chamoy de camarón, ¿no? Que vaya a un sushi, y que cante un corrido tumbado, no, pero a lo que voy, creo que es otro camino que tiene la ciudad para desarrollarse, o sea, en un contexto que está tan cabrón en el mundo ahorita, ¿no? O sea, apostarle por la agricultura, sí, pues es lo que hacemos. Pero creo que hay toda una rama en el tema de la data. Incluso aquí tenemos años de gente de escuelas de programación, ¿no? Pues todos los chingados software de la Maló y todas las tiendas, las ferreterías locales, son programadores de aquí. Sí. O sea, perdón, ya es para cerrar, ¿no? No te voy a explicar. No quiero después que me funen por eso. No, a lo que iba es que hablabas de la familiarización de los datos. O sea, creo que hay una base lo suficientemente consistente como para pensar, o sea, para no decir, uy, el tema de los datos es inalcanzable en la ciudad. O sea, manejamos apps, las usamos, lo decíamos hace rato, somos consumidores de data, ¿no? Aquí hay programadores, ¿no? Y estamos familiarizados. Creo que no se nos ha puesto el foco de decir, hey, ¿por qué no volvernos una economía de data? O una economía inteligente, ¿no? Del conocimiento. Sí. De hecho, y yo tengo tiempo con los agricultores. Eso es todo. Porque es que es ambiental. No necesariamente. No necesariamente está peleado el tema de la tecnología y la agricultura. Los agricultores tienen un montón de oportunidad, de área de oportunidad para generar datos y no lo hacen, al menos no aquí en el norte de Sinaloa. Cuando, por ejemplo, Sonora sí le saca un chorro de provecho a los datos que los agricultores generan y los ponen a disposición pública en redes públicas. Sí. No sabía. Bueno, aquí en Guatabamba sabemos de un caso que los agricultores, ellos para tener data e información, ellos están pagando su propia red meteorológica, ¿no? Y pagan su internet y todo, porque ellos para tener control de su microclima, o sea, no se esperan los datos de Conagua, ¿no? Porque aquí la información que se genera en temas climáticos para agricultura y todo eso, ¿cómo se llaman? Las asociaciones de agricultores lo que hacen es toman el dato nacional, ¿no? Okay. Pero a nivel incluso estatal no se genera información. Que el nacional ya enmascara las realidades regionales, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya. Y por ejemplo, ahí me surge la duda porque no estaba enterado. ¿Qué datos generan? ¿Has entrado a ver qué datos están disponibles en los indicadores? Por ejemplo, el caso que mencionaba Gustavo es más que los agricultores en sus asociaciones de agricultores tienen
las estaciones meteorológicas. Entonces ellos se las donaron al gobierno estatal y el gobierno estatal les da mantenimiento y cuida las estaciones a cambio de que el dato de la estación sea público para todo el estado. Entonces tienen una red de estaciones a todo lo largo de Sonora que les sirve a cualquiera que quiera entrar. Que quiera utilizar. Y por ejemplo, ahorita hablando de la toma de decisiones, alguna vez me metí a investigar todas las publicaciones de Conagua y como que hay un indicador, que, hablando de la sustentabilidad, ¿no? Que es cuánta agua te consumió no sé si el kilo de tomate. Para que tú veas qué tan eficiente es el uso que haces del agua en el contexto de la sequía, ¿no? Que ahorita vamos saliendo, pero es un indicador que si te enfocaras solamente en ese, o sea, si toda tu producción de data se enfocara solamente en medir y tener en tiempo real el rendimiento del agua en la agricultura, que es una industria pues, bien importante, ya con eso es estar ganando, pues es estar pensando más allá, porque todos los días, a ver, ahorita que hay pocas lluvias, que hay sequía y tal, ¿cuál es el rendimiento productivo del agua? O sea, ¿cómo estamos en Sinaloa en comparación con otras regiones del país o del mundo? Pues que nos permite ya decir, sabes que tenemos una brecha que tenemos que atacar. Y fíjate, ahorita me hace también otro tema que se tiene que hablar si hablamos de ciudades inteligentes, güey, es la generación colaborativa de datos, güey. Ya hablamos de las asociaciones, güey, de los restauranteros y eso. Yo creo que, por ejemplo, la responsabilidad de la generación del dato no recae nada más en el gobierno, güey. Y creo que todo el sistema está, o sea, el ecosistema de datos, güey, de una ciudad, güey, depende o está distribuido de tal manera, güey, que todos podemos colaborar en la data, güey. O sea, desde cualquier rama, güey, topógrafos, ingenieros civiles, arquitectos, doctores, güey. La academia, ¿no? En lugar de que las guarden tesis allá. Claro, ¿no? créele, güey, no. Que si acaso lo que me necesitan. No, y sí, suena chiste, güey, pero también hay una avaricia del dato, güey, de algunos sectores, güey, como decías de la academia, güey, que dicen, es que yo hice el estudio, güey, aunque haya sido pagado con dinero público, güey. Sí, claro. Pero que de eso lo tendría que hacer libre, güey, ¿no? Pero muchos datos, güey, se quedan en la academia, güey, ¿no? O se quedan escondidos. Y ojalá los usaran. Pero también ahí viene esta parte de que estamos bien acostumbrados a ese flujo de datos en PDF. Sí. Cuando, oye, pues sí comparte tu documento, ¿no? Para leer y tal, pero también comparte la base de datos ya disponible para meterla. O en hoja, güey, todavía, ¿no? Que el folio, güey. Te has que platicamos el tema del IMSS, güey. Hace poquito hackearon al IMSS, ¿no? La base de datos y nosotros digo que realmente lo hackearon. O sea, solo tienen papel, o sea, hackear el IMSS es robarte la hoja rosa, la amarilla y la azul, o qué pedo, ¿no? O sea, hasta me pegado y dices, sí lo han hackeado, porque yo he buscado datos del IMSS y no hay datos, ¿no? Pero sí, o sea, al final la ciudad inteligente tiene que tener la capacidad, güey, de generar data compatible, güey. Porque sí, si haces una chorrera, güey, de PDFs, güey, ¿no? Donde además vas a tener que pasar el dato, güey, a mano, güey, copiar, o sea... No, y deja tú, a veces son escaneados, Sí, güey, y no puedes escapar, o sea... Hablar de una ciudad inteligente al final creo que... Periódico Oficial del Estado. Sí. Que son los documentos escaneados. ¿No? Una pequeña recomendación. Háganla, den la fuente vital, ¿eh? Sí, por favor. No, pero mira, hablando de ciudades inteligentes, para ir también entendiendo un poquito la noción, no es nada más la ciudad que tiene aplicaciones para todos, güey. No, Fíjate, ya hablamos de construir un ecosistema de datos, güey, de la posibilidad de organizar el dato, güey, de la tecnología para que sea compatible, que sea el dato abierto, ¿no? De que sea cotidiano el uso del dato, güey, ¿no? De que todos participemos en el dato. Sí. Que sea más eficiente todo. Que sea más eficiente. Pero también plantea la ciudad inteligente, plantea pues una ironía, ¿no? Porque yo pongo este ejemplo, ¿no? Tú en los 90s ibas al abarrote, venía el huracán, ya no había energía eléctrica, ibas a la tienda y podías hacer la transacción, ¿no? Compro los chetos porque va a llover, mi café, unas galletas y una vela. Págatelas, dinero. Ahora en un día perfectamente soleado, el día más hermoso del mundo, vas a una tienda de conveniencia, no hay sistema y no te pueden vender. Bueno, sí. Entonces ese es el riesgo también y es la ironía de que estamos tan conectados, pero una falla del sistema te desconecta
y te impide hacer hasta la transacción más básica. Pues. Bueno, es esa dependencia también tecnológica que es como fíjate, un equilibrio. Algo inteligente no específicamente refiere tecnología, o sea, digitalización, creo. No, pero yo creo que sí implica de todas maneras, así como llevándolo a un terreno más concreto, implica infraestructura. Claro. Porque, como bien dice Selva, se va, el satélite se cayó, los rusos lo tumbaron, ¿no? Una tormenta electromagnética, algo, ¿no? Y esa rata, o sea, cuando hacemos una ciudad tan altamente tecnología, el día que falla esa tecnología, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, que nos borren todos los datos, pero se habla de temas de seguridad. Sí, la seguridad y un plan B, ¿no? Y un plan B. Es como, ¿por qué existen telégrafos de México? Correos de México, porque estos cuates dicen, a lo mejor algún día se ocupan, no vamos a respaldar el pinche celular, güey, no, que un día falle y lleguen otros sistemas de la ciudad y, híjole, vamos a tener que formatear toda la ciudad, chingada madre, hay que reiniciar la ciudad, ¿no? Pero fíjate qué complejo es cuando hablamos de una ciudad inteligente, ¿no? Infraestructura, data, democracia, apertura, la seguridad, ¿no? Ahorita que lo de seguridad, igual, o sea, pues la soberanía, güey, de los datos, güey. O sea, todas nuestras nubes, güey, no son nuestras, güey. Y es como ahorita que nos están llegando, no sé si ustedes, pero me llegan llamadas de Filadelfia, de California, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ahorita? Sí. O sea, pues, todos hemos escuchado estas historias como leyendas que quién sabe serán ciertas, de que los datos de todos los mexicanos de bases de datos de gobierno están filtradas, pues, que se vendieron, que se filtraron, ¿no? Entonces, es el riesgo que también tenemos. Sí, son riesgos, pero, y eso, pues al final lo tienes que meter en las cuentas para desarrollar una ciudad inteligente, o sea, el tema de la ciberseguridad y más. Pero fuera de eso, ¿qué problema a nivel escala ciudad, de los mochis social, de los mochis, se resuelve con datos de buena calidad, recientes relativamente? ¿Qué problema se resuelve así? Transporte público. No, pero me refiero, ese se resolvería, sí, pero ¿cuál ahorita en este presente se está resolviendo con datos de buena calidad, de tiempo real? Yo creo que ahí también hablamos de que, o sea, es otra evidencia, güey, de que los mochis no son una ciudad inteligente, güey, porque hoy por hoy, güey, no se pueden tomar grandes decisiones desde ningún sector, güey, con el uso de datos actuales y locales. Es difícil. No te voy a decir que es imposible. Yo sé que si hay una oficina, güey, que hace algunos datos, ¿no? Específicos para la ciudad que ha ayudado de alguna manera a mejorar algunas cuestiones de gestión. Pero es un caso muy específico. Sí. Pero para cuestiones y actividades más cotidianas, por ejemplo, gestión de transporte. Oye, güey, pues que va a haber este tema y vamos a meter más camiones. Ya no lo hay, güey. ¿No? O en el caso de una emergencia climática, o sea, un huracán o algo, güey, no hay manera de decir, oye, güey, mira, el sensor de acá, o la estación que tenemos allá, o los videos. O el sistema de alerta también. Es como lo que pasó ahorita lamentablemente en Veracruz y en México, o sea, un sistema de alerta que te bueno, ahora que fue el simulacro que a todos nos metieron en el celular, güey, todos pero empezaron de paranoides, ¿no? De que, oye, güey, se metieron a tu celular, el gobierno te está... güey, los mismos datos le das a Amazon, güey, ¿no? O sea, Twitter, andas ahí revisando otras cosas, güey, y el vato sabe todo lo que te... Y no le haces de pedo, ¿no? Y por ejemplo, pensando, y también evitando este error muy común, ¿no? De traernos soluciones de otros lugares y tratar de acomodarlas aquí sin pensar en muchos contextos culturales y muchos contextos locales, ¿no? ¿Qué sería realista? ¿Qué sería realista para poder empujar a Mochis a dar un pasito adelante? No digamos que todas las pequeñas empresas tengan su base de datos alojada en la nube. No, o sea, algo muy básico que pueda parecer incluso pues como absurdo y que entendemos que a lo mejor estamos un poquito desfasados en la implementación, pero que nos vaya llevando, perdón, ya para a esa alfabetización de datos. ¿Qué consideran ustedes que puede ser? Bueno, y yo refiriéndome de nuevo al tema de los agricultores, porque me parece increíble que no haya info climática del municipio disponible. Y por ejemplo, climática me refiero a variables meteorológicas diarias en los últimos días. Pues en este contexto yo creo que la colaboración en ese aspecto, por ejemplo, todavía la agricultura como es algo tan intrínseco de AOME y todo,
puede ser que compartan esos datos, ni siquiera de producción de dinero o cosas así, o tan específico no, pero general, y pues así como que ahí está, para que lo ocupe. Creo que serviría mucho, y pues generalizando un poco, no solo de los agricultores, pero de cualquier otro sector económico, académico. Por ejemplo, están las cámaras, Coparmex, Sí. Canacintra, ir generando como pequeñas fuentes de datos. Sí, porque siempre está la nota, ¿no? Cada año es cíclica la nota. De que no, pues se quejan los comerciantes porque no hubo ventas. Oye, ¿y cómo podemos cotejar que realmente no? Oye, güey, como cuando las notas dicen aumentaron o bajaron. 20%. 20% respecto a qué. O sea, porque a mí me dicen cuando... ¿Quién midió el dato anterior ¿dónde para...? está el 100%? Claro. ¿De dónde sacamos el 20%? ¿No? Sí. Y como dicen a Philip, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto bajó la venta este año? Como un 50%. Y sale como dato real. ¿No? Ahora sí. Como un... Sí, como un 15, un 16.5%. No. 16.9345%, ¿no? Sí, no, es como que aquí está la pequeña, pueden ser cortes mensuales, por estaciones del año, o así que aquí está un link en Google Drive, o en Facebook, así algo parecido. Bueno, pues no tiene que ser algo elaborado, ni invertirle miles en algún sistema de algo así, ¿no? Excelazo. Excel. O sea, fíjate, el Excelazo... Los tigres de Excel. O sea, La herramienta del quien se dedica obviamente a desarrollar sistemas, pues claramente es como el sastre, ¿no? Te desarrolla la medida y tal. Pero es muy caro. Entonces, muchas empresas tienen fuera del alcance de su presupuesto ese tipo de estrategias y no por eso tendrían que quedarse fuera de esta toma de decisiones informadas con datos. O sea, se puede alfabetizar a los pequeños comerciantes para que una base de datos muy simple en Excel les pueda satisfacer sus necesidades de toma de decisiones de negocio. Aparte, si se cae, no tiene que estar en línea, no van a tener esas fallas de que se me quedó el sistema para saber y tomar decisiones y saber qué paso sigue, ¿no? Ahora, retomando lo que dijo Dulce de la familiarización, yo sí creo también ahí que el hacer uso lúdico de los datos puede ayudar. O sea, desde muy temprana edad me estaba acordando, a lo mejor no es un tema tan relacionado, pero me estaba acordando de cosas que a veces incentivan a que la gente se acerque a la tecnología, sobre todo la chaviza, ¿no? Estaba esta plataforma de Maps, creo, donde dibujas y eso, que eso es otro sistema, o sea, es un tema de información. Nosotros que estamos en el área, pues sabríamos que es como una especie de sistema de información geográfico, pero al final es un acercamiento lúdico. En Maps tú dibujas cositas en un mapa de la ciudad, ¿no? Y por píxeles. Sí, ese de por píxeles. Y haces dibujitos así. Fue donde invadimos España. En el mapa que invadimos España, ¿no? Y creo que tenemos bombardeos apuntando a Estados Unidos y todo, ¿no? Pero a lo que voy es que es una manera de acercar a la gente en general a la tecnología. Y en el caso de los datos, yo creo que puede ser un buen ejercicio encontrar una forma lúdica de acercar a las personas al manejo de datos. Por ejemplo, creo que tú me platicabas hace poquito de una señora que hacía un tema artístico con la información, con gráficas y esto, ¿no? Sí, o sea, tiene todo su nicho, ¿no? De mercado, que es el arte con datos. Y que es una forma lúdica precisamente de empezar a poder familiarizar también esta cosa de los datos. Y son o sea, ya satisfaciendo las necesidades básicas, ¿no? De toma de decisiones, todavía puedes llegar más allá, algo que a lo mejor no es tan fundamental, pero que te da un plus también de arte para la ciudad con la propia información que genera. Y que le empieza a dar una identidad, porque curiosamente en clases de urbanismo hace poco que caímos en cuenta que la ciudad no tiene íconos, no tiene hitos, no tiene monumentos, o sea, como carece de esa identidad cultural. ¿Cómo no? Está ¿El Tetris? el Pechocho, güey. Bueno, el Pechocho, pero pues ya, el Pechocho es... La cabeza de Benito Juárez, güey. Está el Tetris que se quiere cambiar por un camarón, o se quiere cambiar por un camarón, eso lo podemos censurar, si quiere. Bueno, a lo que voy es que podría hacerse acercamientos de este tipo con la gente más joven para que usen y exploren las formas de hacer data, güey. Porque si, por ejemplo, esta aplicación de música que al fin de año te hace un corte y es un no, uso lúdico es de un la uso data de que la fuiste data. regalando durante todo el año y al final es algo que dices tú, me enorgullezco o me da cura y lo comparto, pues, y se vuelve un evento a escala mundial. Sí, llega fin de año y todo el mundo publica claro, ya. tu top 10, ¿Cuántas bandas escuchaste? ¿Cuál fue la rola que más escuchaste? Que puede ser algo, es una interacción. Pues padre, ¿no? Yo también lo he compartido Sí. y me gusta ver, mira, escuché
10,000 bandas, ¿no? ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿qué podría ser una medida práctica para fomentar? Dulce ya dijo que... ¿Qué dijiste? Colaboración. Colaboración. Dice como vos, colaboración. Podemos citar al policía que Yo hablé de... ¿Qué dije yo? Lúdico. El uso lúdico de datos. Sí. Bueno, pues es que ya lo que dijeron mis compañeros, creo que abarca todo. Bueno, pues creo que también empezar en la parte esta académica, a los chavos involucrarlos con la producción de data. Ahora, tú hablabas hace ratito de que es cara la tecnología. Aunque es cara, aún así hay un montón de aplicaciones que son gratuitas hoy por hoy, ¿no? Antes del desarrollo, o sea, aquí hablamos de todo lo que se implicaría que una ciudad fuera una ciudad inteligente. Pero para empezar, a mí me gusta la idea de familiarizar a la gente con la información y los datos. Estoy totalmente de acuerdo. Los videojuegos te muestran dashboard de tu rendimiento, entonces los niños sí hacen un uso lúdico de datos porque, oye, estoy en el nivel 150, pues se recopiló data de tu comportamiento en el juego, ¿no? Pues llevo 50 kills, ¿no? Se puede censurar. Entonces sí tienen una comprensión porque también te lo ponen como barras, te ponen un montón de indicadores con un tipo dashboard de cómo te fue en tal videojuego. Creo que sí, el uso lúdico de los datos es un buen ente para incentivar esto y que nos lleve a después a un uso estratégico. Un uso estratégico y que eso pueda llevar a la generación de software y demás. Y pudiéramos ser una ciudad más inteligente con esas estrategias que comentamos. Y con otros que vamos a traer otros videos, ¿no? Porque el tema es muy amplio, que tiene varias derivaciones. Pues el tema de los mapas es un tema muy interesante. Yo creo que podríamos hacer un siguiente tema de los mapas y los sistemas de información geográfica. Podemos irnos en paz. Pueden ir en paz, pero eso es después de la paz. Podemos irnos en paz. La crónica del Pechocho ha terminado. Número 1 de las crónicas del Pechocho. Así es. Hasta luego. Bye bye.